Mi tía se sigue arrepintiendo desde ese día al escuchar que la misma chica que vio llorando había sido asesinada días después. ¿Qué historia no paranormal les causa miedo? Usuarios de Reddit responden. Hace unos años, en Saratoga, Nueva York, había un tipo que entraba a las casas de las personas solo para verlas dormir. Nunca tomó nada, solo miraba a la gente dormir. Lo atraparon, pero dejó confundido a las víctimas por tan peculiar fetiche. Vi un vídeo de YouTube de un tipo que lamía los ojos de las personas mientras dormían. Él mismo tenía un canal de YouTube, pero creo que lo eliminó cuando comenzó a llamar la atención. Una de las cosas más desagradables que he visto en mi vida. No estoy seguro de si alguna vez se descubrió si eran personas que él conocía o lo que estaba sucediendo. Las personas nunca se movieron mientras les comenzaban a lamer los ojos, por lo que se pensó que posiblemente eran amigos adictos o alcohólicos y él hacía esto mientras se desmayaban. La historia de Omaira Sánchez. No lo busquen si son sensibles. Era una niña que quedó atrapada entre los escombros durante una inundación y fue imposible de rescatar. Ella era entrevistada mientras moría lentamente de infección e hipotermia. Un violador en libertad condicional y su esposa secuestraron a una niña de 11 años y la violaron semanalmente, incluso obligándola a dar a luz a 2 hijos. Durante todo este tiempo estuvo siendo monitoreado por oficiales de libertad condicional y psiquiatras que lo elogiaron por su supuesta rehabilitación e incluso intentaron sacarlo de la libertad condicional en varias ocasiones, sin saber que tenía cautivas a 3 personas bajo sus narices. Esto continuó durante 18 años hasta que lo atraparon e informaron a su oficial de libertad condicional y fue arrestado. Un chico que conocí a través de un amigo me obligó a besarlo cuando tenía 12 años. Dejé de salir con esos amigos poco después. Un par de años después, aparece en las noticias por apuñalar a muerte a su mejor amigo por una chica y algunas drogas, escondiendo el cuerpo en su sótano durante 2 meses. Había un tipo de Florida que estaba dormido en su cama cuando un sumidero se abrió debajo de su dormitorio y lo arrastró a las entrañas de la tierra, para nunca más ser visto. ¿Has visto The Changeling? No hablo de la película de George Scott, sino la película de Angelina Jolie sobre el niño desaparecido. Durante su investigación, descubrieron una serie de asesinatos de niños en una granja de pollos en Wayneville, California. Un tipo originario de Columbia Británica secuestró a niños, los torturó, los mató y los enterró. El tipo también había secuestrado a su sobrino de Saskatoon y supuestamente lo obligó a ser su cómplice. Durante la investigación, el sobrino identificó a algunas, pero no a todas las víctimas. El asesino fue juzgado, condenado y ejecutado. El sobrino pasó algún tiempo en detención juvenil, fue declarado rehabilitado y enviado de regreso a Saskatoon. Luego, en 1962, uno de los vecinos de al lado del sobrino desapareció. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas después en una tumba poco profunda junto al río, no lejos de su calle. La historia de Daniel Laplante. Hay bastante información, así que intentaré resumir las partes más espeluznantes. Daniel conoció a una chica llamada Annie y la llevó a una cita o 2. Hablan un rato pero Annie lo encuentra un poco espeluznante y lo abandona. Continúa pasando por la casa sin ser invitado, pero bastante sigiloso al respecto. Tocaba las ventanas y todo eso, irritaba y asustaba a Annie y a su hermana. Intentaban convencer a su padre de que había alguien ahí fuera, pero a menudo trabajaba y no oía ni veía nada. Así que una noche, las 2 hermanas fueron al sótano para hacer una sesión espiritista, tratando de contactar a su madre que había muerto hace poco. Escuchan golpes en las paredes y suben corriendo las escaleras. Todo va bien por un tiempo, pero continúan los golpes. Viene de toda la casa y no saben por qué. Una noche, papá finalmente escuchó los golpes e investigó. Abrió la puerta de un armario para encontrar a Daniel parado allí con un cuchillo. Eso es lo suficientemente aterrador, pero Daniel también llevaba el vestido de novia de su difunta esposa, creo que el maquillaje también, pero no estoy seguro. Papá lo rechazó y finalmente fue arrestado. Si eso no es lo suficientemente extraño, descubrieron que se había estado moviendo, incluso pasando la noche dentro de las paredes de su casa. Así es como los miraba y eso explica los constantes golpes de todas partes.
Antes de este incidente, había violado y asesinado a una mujer embarazada y ahogado a sus 2 hijos. El asesino del Estado Dorado. Tuve problemas para dormir durante algunas semanas después de leer el libro. Ojalá hubiera vivido para verlo atrapado. Pero algunas de las cosas que hizo para jugar con sus víctimas eran vendarles los ojos y atarlas, y luego quedarse en silencio hasta que la víctima intentaba liberarse, dando a conocer que todavía estaba allí. Hacía esto un par de veces para que las víctimas ya no pudieran confiar en sus sentidos sobre si él estaba o no en la habitación. Un juego mental que poco a poco mataba la paciencia de la víctima y hacía que perdiera la cabeza. Mi tía me contó esta historia de cuando era adolescente. Conducía su automóvil en un vecindario suburbano y vio a una niña caminando con un niño mayor. Le llamó la atención porque la niña estaba llorando. Un par de días después, la niña apareció muerta y el niño fue arrestado. Al parecer, la había violado y asesinado. Dijo que es su mayor pesar no haberse detenido a ver cómo estaba esa chica. Estaba con unos amigos pasando el rato detrás de nuestro complejo de apartamentos cuando un tipo que caminaba con muletas se acercó a nosotros. Preguntó si podía pedir prestado un teléfono que necesitaba para llamar a su novia. Dudamos al principio porque era un poco impreciso darle a alguien tu teléfono cuando eres un niño indefenso, pero uno de nosotros estuvo de acuerdo y lo dejó llamar. Supongo que pensamos que no correría muy lejos con una pierna rota. Devolvió el teléfono después de un rato, nos dio las gracias y se puso en camino. Nos alegramos de que no lo robara. Unas horas más tarde escuchamos y vimos un coche de policía con una ambulancia corriendo hacia una parada de autobús cercana, así que corrimos allí para comprobar qué pasaba. Resulta que estranguló a su novia con una correa de mochila detrás de la parada de autobús en unos arbustos. Aparecimos en las noticias y a la policía le dimos una entrevista para saber qué había pasado. Hasta el día de hoy me pregunto qué pasaría si no le prestáramos el estúpido teléfono. Supongo que lo haría de una forma u otra, pero esa sensación de que, sin saberlo, lo ayudamos a hacerlo, es escalofriante. Diría la historia del tipo que murió en las cuevas de Nati Pati. Se quedó atascado boca abajo en una pequeña grieta y los rescatistas no pudieron liberarlo. Murió de un paro cardíaco después de unas 27 horas. Nunca voy a hacer espeleología después de leer sobre eso. Su cuerpo sigue ahí. No pudieron sacarlo, así que lo dejaron y llenaron la cueva con concreto para que no sucediera nada similar después. Hay un caso del asesinato sueco más antiguo, en el que un esposo asesinó a su esposa hirviéndola viva en su sauna. Claramente había estado planeando el acto por un tiempo y mostró poco remordimiento cuando fue sentenciado. Es un caso increíblemente perturbador. Escuché esta historia en un podcast, contada por una de las mujeres a la que le sucedió. Estas 2 mujeres estaban acampando en el suroeste de Estados Unidos e hicieron una caminata a una fuente termal, y creo que eran las únicas personas allí. Mientras estaban en remojo, un hombre y su perro aparecieron y el perro estaba dando vueltas alrededor de las mujeres, e incluso frotándose contra ellas. El hombre dijo algunas cosas que hicieron que las mujeres se cansaran de él y, en general, tenían una mala vibra. Mientras se alejaba, dijo algo como: las veré más tarde, señoras. Estaban asustadas y molestas porque tomaría un tiempo caminar de regreso a su automóvil en el comienzo del sendero. Estaba oscureciendo y estaban en un lugar muy aislado. Mientras caminaban de regreso, vieron una linterna y escucharon el ladrido del perro, por lo que despegaron en la dirección opuesta. Corrieron cuesta arriba a través de matorrales y árboles durante mucho tiempo, mientras eran perseguidos por el hombre y su perro que ladraba. Se dieron cuenta de que el perro rozándolos probablemente era una forma de conseguir su olor. La mujer que cuenta la historia describió cómo siempre pensó que la adrenalina se haría cargo en una situación como esa, pero se agotó e incluso le dijo a su amiga que siguiera adelante sin ella. Finalmente, se encontraron con una casa y golpearon la puerta. Afortunadamente, el propietario estaba allí y les dejó entrar de inmediato. Le dijeron que cerrara las persianas y cerrara las puertas. Poco después, un automóvil llegó chirriando por la carretera, y desde adentro pudieron ver sus faros mientras rodeaba el área, luego pareció darse por vencido. Llamaron a la policía, por supuesto, no recuerdo si hubo una conclusión sólida como un arresto,
pero escuchar esa historia fue absolutamente aterrador y se me quedó grabado durante años. La pequeña hija de nuestro vecino del último piso se cayó de la ventana de su sala de estar. Vivimos en el tercer piso, pero debido a la pendiente, la fachada de la sala está a la altura del quinto piso, por lo que la altura a la que cayó fue de 18 metros. Cuando ocurrió el incidente, mi padre se estaba relajando en el sofá de nuestra sala de estar, con los auriculares puestos. Reconoció que algunas cosas se estaban cayendo desde la parte superior, sin embargo, asumió que eran solo algunos pájaros que se zambullen. Resulta que, mientras su padre trabajaba en la cocina, el niño dormido se despertó y encontró la ventana abierta. Primero arrojó sus juguetes y luego a ella misma. Ella tenía solo 3 años y medio en ese entonces, no la edad para que un niño entienda la gravedad. Nadie se dio cuenta de que se cayó hasta que su hermano gemelo se despertó, no pudo encontrarla y comenzó a llorar. No puedo imaginar cómo se sintió el padre cuando vio a la niña acostada allí. Nada paranormal, solo tragedia. Sin embargo, saber que nadie notó que el incidente tuvo lugar y se quedó allí tirada durante unos 15 minutos me da escalofríos. Los asesinatos de Delphi. 2 niñas asesinadas a plena luz del día, en un sendero. El cuerpo y la voz del perpetrador son capturados en vídeo por la víctima. Hasta día de hoy no ha ocurrido un arresto hacia este tipo. Ninguna referencia ha llevado a nada. No se supone que sea tan fácil salirse con la suya con un doble asesinato. Alguien en algún lugar conoce a este tipo y en algún momento tendrá que ser arrestado. Un amigo mío vivía solo en una casa de pueblo. En el momento de este evento ella era una estudiante universitaria. Ella era muy particular con la forma en que tenía arreglada su casa, siempre bromeábamos diciendo que podría tener TOC porque, cualquier pequeña cosa que estuviera mal, lo detectaría de inmediato. Un día dijo que notó un tenedor en su fregadero que juró que no podía haber sido ella. Lo lavó y lo guardó. Unos días después, notó un tenedor y un tazón adicionales en su fregadero, su rollo de papel higiénico no estaba debajo y faltaba una de las mantas de su escalera de mantas. Presa del pánico, salió de su casa y llamó a la policía. Ella sabía que no había cambiado su rollo de papel higiénico y definitivamente no había usado la manta que faltaba. La policía se presentó e hizo una búsqueda, no encontraron nada. Continuó hablando de sus días pensando que tal vez su falta de sueño estaba empezando a alterar su mente. Llegó a casa unas semanas más tarde. Muy tarde después de una sesión de estudio y mientras abría la puerta escuchó un ruido como si arrastraran los pies y luego algo cerca. Entró y vio que su cocina estaba hecha un desastre, como si alguien estuviera revisando los gabinetes y estuviera adentro. Salió corriendo de la casa y volvió a llamar a la policía, obviamente diciéndoles que había alguien en su casa. Llegaron allí y después de una búsqueda de 2 horas en una casa de pueblo relativamente pequeña, encontraron a un hombre que vivía en su pequeño ático al que se podía acceder a través de su baño. No tenía idea de que era un ático en funcionamiento, los propietarios dijeron que nadie había estado allí, así que no le prestó atención. El hombre fue arrestado y confesó haber vivido allí durante casi un año. No hace falta decir que se mudó y terminó la universidad mientras vivía con sus padres, pero me ha dejado una cicatriz. Me mudé a un apartamento que tenía una situación similar en el ático e hice que mis propietarios lo cerraran solo por esta historia. Una vez, cuando tenía 8 años y estaba solo en casa, la policía golpeó mi puerta preguntando si había escuchado algún ruido fuera de mi casa durante las últimas horas. Les dije que no. Años después, fui a tomar un café al local de nuestros vecinos que siempre están al tanto de todo lo que pasa en la zona. Me dijeron que el día que la policía estaba en mi puerta, mi vecina asesinó a su novio. Tuvieron una pelea ese día, así que ella le golpeó la cabeza con objetos contundentes y lo pateó escaleras abajo. Probablemente no se resistió mucho porque aparentemente su novio siempre estaba borracho. Él no murió al instante, así que ella tomó el candado de cadena de su bicicleta y lo estranguló. Lo peor fue que volvió a colocar el candado de cadena en la bicicleta después de matarlo. Murió y su cuerpo yacía frente a la puerta de mi casa. Su hija adolescente llegó a casa poco después, lo vio tirado allí y pensó que estaba borracho de nuevo. Otros vecinos incluso la vieron darle una patada en el estómago a su padre. Entró sin saber aún que su mamá lo había asesinado. La policía llegó bastante rápido y la mujer fue arrestada.
El loco Gasser de Matún. Básicamente, el resumen es que durante 1944 hubo una serie de robos en la ciudad de Matún donde una figura vestida con una máscara de gas y una capucha de fumigación, bombeaba un gas nocivo extraño que causaba de todo, desde mareos y náuseas a vómitos, migrañas y desmayos, y el tipo loco entraba en las casas y se quedaba allí y miraba a los ocupantes de las casas como se ahogaban con el gas, y lo extraño es que estas eran casas residenciales con demasiada seguridad alrededor. Hasta el día de hoy no se tiene idea de quién era el loco que rociaba de gas las casas, ni tampoco se sabe cuáles eran sus motivos o incluso de qué sexo era la persona, ya que algunos dicen que era un hombre, pero otros dicen que era una mujer con ropa de hombre. Este es uno de mis misterios favoritos sin resolver, pero que a la vez me causa una sensación extraña. Hace unos años, hubo noticias de una estudiante universitaria que fue secuestrada y luego se encontró muerta. La violaron y le dispararon en la cabeza. Resulta que se la llevaron justo en mi calle al lado de mi casa alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Y el tipo que se la llevó iba en una motocicleta. En el momento en que se la llevaron, me desperté con el ruidoso motor de una motocicleta que acababa de irse. Me quedé en mi cama y me volví a dormir, sin pensar mucho en eso, solo concluyendo que era un borracho. Pero sí, era el sonido de una motocicleta conducida por un hombre muy malvado que se llevaba a una chica a punta de pistola. Sé que no podría haber sabido lo que estaba sucediendo en ese momento, pero me hizo sentir que tal vez debería haber hecho algo. Cualquier cosa. Y sé que era solo el sonido de un vehículo, pero sentí que, sin saberlo, presencié algo malo. Y también ese incidente hizo que siempre me fuera a casa antes de que oscureciera. Cuando mi hermana tenía 9 o 10 años, estaba caminando a casa cuando se encontró con un repartidor de periódicos adolescente. Ella dijo que él la derribó, le tiró la bolsa de periódicos por la cabeza y no la dejó levantarse. Luchó como el infierno, pero sintió que se estaba asfixiando. Pero pudo separarse y corrió a casa. Fue tan inesperado y extraño. Nunca se lo contó a nadie y nunca lo volvió a ver. Eso fue probablemente en 1977 y solo me enteré recientemente. Nada lujoso, pero te hace preguntarte qué diablos le pasaba a este chico y cuál era su motivo. Soy un verdadero adicto al crimen. El hecho de que los asesinos en serie puedan llevar una doble vida tan a menudo, incluso enterrar cuerpos en su propio jardín sin que su pareja lo sepa, es aterrador para mí. Alguien podría estar acechando todos tus movimientos sin que te des cuenta. Imaginen cuántos asesinos nos cruzamos en la calle y ni siquiera lo sabemos. Cuando estaba en tercer o cuarto grado, en la década de 1960, caminaba a casa desde la escuela y un viejo en un auto pasó junto a mí, abrió la puerta y gritó: «Entra». Se me erizaron los pelos de punta y salí corriendo y gritando. Me persiguió y trató de hacerme subir al coche. Después de correr por la carretera, finalmente se despegó cuando me acerqué a algunas casas. Si hubiera subido a ese auto, sé que nunca me habrían visto de nuevo. Mi mamá siempre me decía que nunca me fuera a ningún lado con un extraño. Vivíamos en un pueblo pequeño, y nunca supe la verdadera identidad de aquel viejo. Mi mamá me dijo una vez que cuando era más joven, tenía un acosador que casi se mete en su casa. Han pasado años desde que contó la historia, y obviamente no es algo que le guste mencionar, pero a menudo tenía la sensación de ser observada y de alguna manera se daba cuenta de que estaba siendo acosada. Finalmente, notó signos de intento de entrada forzada a su casa y llamó a la policía. No pudieron encontrar a nadie en la casa, pero como su entonces novio estaba en un viaje de trabajo, un oficial se quedó con ella esa noche para vigilarla. Unos días después, estaba lavando los platos y vio a un hombre parado en su jardín trasero, mirándola directamente. Ella estaba naturalmente aterrorizada y llamó a la policía. La forma en que contó la historia fue llena de lástima y miedo. Creo que incluso apareció en el periódico local y se supo que el tipo era conocido por tener problemas de desarrollo y estaba enamorado de mi madre, pero aún así era aterrador. Ni siquiera sé si es cierto, pero hace años estaba navegando por Facebook cuando vi una publicación que hablaba de un asesino en serie en los Estados Unidos, que iba de casa en medio de la noche comprobando si las puertas estaban abiertas. Si estaban cerradas con llave, seguiría adelante. Pero si estaban desbloqueadas, dijo, era como si me estuvieran invitando a entrar.
No sé si es cierto, pero definitivamente me aseguré de que mi puerta esté cerrada con llave todas las noches desde entonces. Todas las noches a las 11:35 de la noche. Siempre veo exactamente el mismo automóvil pasar por mi casa con los faros apagados y me da escalofríos, porque generalmente dejo la ventana abierta por la noche y me gusta mirar afuera, así que veo este automóvil y me da miedo de que en algún momento me pueda ocurrir algo. Estaba en la universidad en el Medio Oeste. Para asustarnos íbamos a los túneles debajo del centro por la noche. Eran realmente alcantarillas bastante grandes que creaban un laberinto debajo de la ciudad. Definitivamente, la ciudad era un semillero de cosas de culto y sacrificio y alguna que otra cosa turbia, por lo que fue divertido encontrar esas cosas y asustarme. Honestamente, era algo normal, por lo que no nos asustó tanto como la primera vez que fuimos. Esta vez estaba en un grupo de 5 y habíamos estado explorando con nuestras linternas durante bastante tiempo. Y nos habíamos acercado a una parte central del sistema donde convergían 3 túneles. Escuchamos a otro grupo que bajaba por uno de los otros túneles y decidimos escondernos detrás de una pequeña pila de escombros. Curiosamente, el otro grupo que se acercaba tenía una antorcha como luz. Caminaron hasta la entrada de la convergencia y giran hacia el piso de la pared. Con los 5 mirándolos desde el otro lado de la habitación, un tipo pone su mano al ras de la pared y escuchamos el sonido inquietantemente fuerte del concreto empujado. Se abre una parte cuadrada de la pared y su grupo entra y la puerta recién abierta se cierra detrás de ellos. Una vez que se cierra, nos acercamos a la puerta y tratamos de encontrarla. No podemos. Se fue. Literalmente era una pared plana justo donde la habíamos visto abrir. Salimos sin entender lo que había pasado. De vez en cuando, uno de los amigos del grupo lo menciona y todavía no tenemos idea de lo que vimos.